Bartolacci. Además mencionamos y agradecemos la presencia de los concejales Lisandro Seno y el concejal Carlos Cardoso. También se encuentran con nosotros el subsecretario de Cambio Climático, ingeniero Marcelo Marini, el director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, Matías de Bueno, la doctora María de Pilar Bueno Rubial, y agradecemos también la presencia de organizaciones no gubernamentales como Mundo Aparte y la Asociación Rosarina Pesca con Mosca, Futuro Rosario y al señor Claudio Iglesias. A todos, muchísimas gracias por su presencia. En primer lugar, le vamos a pedir unas palabras de bienvenida a la presidenta del Consejo Municipal, concejala María Eugenia Smoco. Bueno, buenas tardes casi ya, ¿no? Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Primero, nada más quería saludarlos, darles la bienvenida, agradecer, por supuesto, la presencia de nuestro rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, de Guillermo Montero, de Rogelio Biasi, de los concejales Carlos Cardoso y Lisandro Seno, quienes obviamente tienen un compromiso con esta temática desde hace muchísimo tiempo. Les agradezco su presencia. Es muy importante que el Consejo Municipal tenga un espacio de capacitación, no solo para su personal, sino también para los propios legisladores elegidos por los vecinos y vecinas de la ciudad en temas tan importantes como el cambio climático. Quiero agradecerle a Matías de Bueno, que es el director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, por hacer parte del Consejo Municipal en este segundo encuentro y obviamente ratificarles a todas y a todos los que nos acompañan, miembros de las organizaciones con los que trabajamos codo a codo por estos temas, que, bueno, esta es su casa, este espacio siempre van a ser bienvenidos para dialogar, para interpelarnos, para construir normativa que nos permita mejorar la calidad de vida, no solo de los rosarinos y de las rosarinas, sino obviamente de todos los habitantes de nuestro país, de nuestro planeta. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por estar y bienvenidos a esta casa que es la casa de la ciudad de Rosario. Muchas gracias a la presidenta del Consejo Municipal. Le vamos a pedir que haga lo propio a Rogelio Biasi. Ahí está. Hola, buenos días. Bueno, gracias, presidenta Smoke, gracias, Mario, gracias por la invitación y también quería saludar al señor rector de la Universidad Nacional de Rosario, a Franco Bartolacci, al subsecretario de Ambiente de la provincia de Santa Fe, a Matías también, el director del Observatorio Ambiental, y a Lisandro y a Carlos, los concejales, y a todos los que hoy vinieron a participar de este evento. Estoy encantado de poder participar en este encuentro, representando en este momento al intendente Pablo Hapkin. Es muy valioso que nos encontremos distintos sectores, los representantes políticos del pueblo de la ciudad de Rosario, el gobierno local, representantes de la academia, en la figura del señor rector y también de la sociedad civil. Estamos una vez más reunidos para pensar y trabajar juntos en torno a un gran desafío global que es el cambio climático, ¿no? El cambio climático es una realidad hoy ya indiscutible, ¿no? Desde hace años que contamos con certezas irrefutables desde el lado de la ciencia que nos impulsan a tomar urgentemente acciones rápidas, claras y contundentes. Hay medidas que se pueden tomar, que mitiguen y nos ayuden a adaptarnos al cambio climático y que a la vez produzcan beneficios sociales y económicos. Esto no es incompatible, la adaptación al cambio climático con el bienestar social y el desarrollo económico. Digamos, esta es una dicotomía que en general se presenta desde algunos refutadores de este tema, pero no es incompatible el desarrollo, repito, con la adaptación o con el cuidado del ambiente del planeta. Tenemos que ir hacia aquellas medidas de no arrepentimiento, que son las que, sin importar cuáles sean los impactos climáticos futuros, traerán beneficios asegurados. Por ejemplo, la educación en general y la concienciación ambiental en particular. Todos los actores de la sociedad tienen algo para aportar para la acción climática, pero el Estado tiene la obligación de liderar esta acción. Aquí las ciudades tienen un rol preponderante, la mitigación, resiliencia y adaptación al cambio climático, donde el conocimiento local es vital para llevar adelante una adecuada adaptación. Además,
Los gobiernos locales son quienes primero responden a los desafíos climáticos y son actores muy importantes en la acción por el contacto directo con los ciudadanos. Italo Calvino, a quien todos habrán escuchado en su estupenda obra Las ciudades invisibles, nos cuenta de un viajero imaginario, Marco Polo, que le habla a un emperador melancólico, Kublai Khan, era emperador de los tártaros, que ha comprendido que su ilimitado poder poco cuenta en un mundo que marcha hacia el caos, hacia la destrucción. Y le va contando, le va describiendo ciudades imaginarias e imposibles. Estamos con una plena vigencia de esta alegoría. Quizás llegó el momento de pensar en ciudades que antes parecían imposibles, pero que necesariamente han de cambiar para que sean ciudades vivibles. Y lo que hagamos hoy, la manera en que nos comportemos en este mundo distópico, desde el punto de vista del que estamos, digamos, viendo hoy en día del cambio climático, configura una visión de nuestro futuro como sociedad. El comportamiento es una promesa de lo que vendrá. Nuestro comportamiento actual es una promesa de lo que vendrá. Y además tiene la potencialidad de mostrar lo que seremos y trastocar la línea del tiempo. La promesa como acción para cambiar y mejorar el mundo que surge, tal como decía Hannah Arendt. La acción como lo verdaderamente humano, como ese poder de hacerse parte del mundo espontáneamente. Y la promesa como remedio de la imposibilidad de predecir en la caótica inseguridad del futuro. En Rosario, hace menos de un año, publicamos nuestro plan local de acción climática, el primero de la ciudad, el primer plan local de acción climática que tiene nuestra ciudad. Contiene metas claras, Rosario Datos con información de la ciudad y la gestión municipal, con una categoría relativa al ambiente, para que los ciudadanos puedan conocer, demandar y actuar en base a la información existente. Quiero destacar que hemos conseguido un premio muy importante del World Resources Institute, que es un premio que nos han dado por un proyecto de agricultura urbana y periurbana, con más de 20 años de experiencia de trabajo de distintos sectores públicos y privados, y es una experiencia que puede, creo, replicarse en muchas ciudades, en muchas localidades, tomando tierras degradadas y convirtiéndolas en espacios de producción de alimentos con sus beneficios sociales, económicos y ambientales, como el aumento del terreno absorbente para lluvias e inundaciones y la captura de dióxido de carbono. Esta labor ha sido posible por muchos factores, como la planificación urbana, la cooperación entre distintos sectores, el trabajo de huerteros, huerteras y productores y el acompañamiento de la sociedad en general a través de la compra de verduras y hortalizas agroecológicas. Aparte de las obras de ingeniería, conocemos la relevancia, ahora más que nunca, de la infraestructura verde de la ciudad y de la preservación y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad, donde todas las localidades puedan avanzar con medidas específicas. En el caso de los humedales, sabemos el gran valor que tienen a nivel ambiental, con su regulación del agua, suministro de agua dulce, su flora y su fauna, el control de crecidas y la mitigación del cambio climático. Debemos seguir buscando su protección. Como ven, tenemos grandes desafíos, pero también grandes planes y líneas de acción que en muchos casos ya estamos llevando a cabo. Pero veamos este momento como la oportunidad de repensar nuestra forma de actuar y vincularnos para buscar el beneficio de toda nuestra sociedad sin dejar a nadie atrás. Estamos ante el gran desafío colectivo de hacer que la reflexión, la planificación y la pasión por superar los problemas se vuelvan medios para lograr transformaciones sociales hacia un mayor bienestar. Es imprescindible buscar acuerdos y pactos sociales. Debemos cumplir con nuestro deber moral de defender la sociedad como hábitat natural del individuo. La pandemia, como hemos visto, no acabará con el mundo, pero quizás sí haya acabado con el mundo de las certezas. La vulnerabilidad humana, y más en este escenario en el que ha crecido la conciencia de la fragilidad de los individuos, nos enfrenta a la tarea de reivindicar la interacción social y la búsqueda de equilibrios. Nos enfrentamos a la paradoja de que en una sociedad en la que el virus, además de enfermedad, ha insuflado desconfianza, intolerancia y aislamiento, es imprescindible acortar las distancias de los discursos y de las polarizaciones. La pandemia nos ha mostrado el grado de globalización e interdependencia en el que vivimos y nos ha hecho poner en valor la interdependencia a nivel global y la interdependencia del que tenemos al lado también. Esta es una de las características de la nueva agenda de todos. No es cómo me cuido del otro, sino cómo cuido al otro. Eso puede convertirse en algo positivo al mirar al otro con mayor conciencia de la corresponsabilidad que tenemos.
El planeta no está en riesgo. Los que estamos en riesgo somos nosotros. Y empecé con Calvino y quiero terminar con otro párrafo de su estupendo libro, que dice así: ¿qué es hoy la ciudad para nosotros? Creo haber escrito algo como un último poema de amor a las ciudades, cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades. Tal vez estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana y las ciudades invisibles son un sueño que nace del corazón de las ciudades invivibles. Se habla hoy con la misma insistencia, tanto de la destrucción del entorno natural como de la fragilidad de los grandes sistemas tecnológicos que pueden producir perjuicios en cadena, paralizando metrópolis enteras. La crisis de la ciudad demasiado grande es la otra cara de la crisis de la naturaleza. Pero libros que profetizan catástrofes y apocalipsis hay muchos. Lo que le importa a mi Marco Polo es descubrir las razones secretas que han llevado a los hombres a vivir en las ciudades, razones que puedan valer más allá de todas las crisis. La respuesta es quizás que las ciudades, más que algo corpóreo, son un conjunto de muchas cosas etéreas, pero imprescindibles, memorias, deseos, signos de un lenguaje. Son lugares de trueque, y estos trueques no son solo de mercancías, sino que son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos y de afectos. Muchas gracias. Le agradecemos al Coordinador General de Gabinete y ahora lo invitamos a tomar la palabra al Rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer en nombre de la Universidad a la Presidenta del Consejo Municipal, a los concejales que están acompañándonos hoy, al Coordinador de Gabinete y en su nombre al Intendente Municipal, al Subsecretario de Cambio Climático de la provincia. Me parece que es muy importante que para esta jornada podamos estar representados todos los niveles del Estado, que de alguna manera tenemos competencia directa. Me parece que fue muy clarificador tu intervención, Rogelio. Creo que estamos viviendo un momento complejo de la humanidad, eso es una obviedad. La pregunta en todo caso es por qué ante lo inevitable y ante lo dramático del escenario no somos capaces de generar acciones profundamente transformadoras y nos agotamos la mayoría de las veces en cierta intervención casi tenue sobre temas que consideramos que requieren una intervención más urgente. La pregunta es por qué frente a algo tan evidente como la quema de nuestros humedales, que nos perjudica desde múltiples sentidos la vida a tantos cientos de miles de personas, nos cuesta tanto lograr que el Congreso de la Nación apruebe una ley que parece una respuesta obvia frente a un problema tan claro. Y creo que es también tan contundente y evidente como todo eso que hay poderes corporativos que tienen la influencia suficiente para evitar que ciertas transformaciones en materia ambiental puedan producirse. Eso es objetivamente así. Tan así como una fuerza social alojada hoy básicamente, y esto creo que es importante reconocerlo en este ámbito, alojada hoy básicamente en los jóvenes, que en todo el mundo levantan la voz para hacernos ver y escuchar que hay que hacer con este tema algo más rápido y más urgente. Digo que la única manera de revertir esa situación es darle más volumen y más densidad a ese consenso social de manera tal de que eso pueda permear en las instituciones para provocar las transformaciones que necesitamos. Por eso me parece muy importante que en este ámbito estemos reunidos representantes del Poder Ejecutivo en sus diferentes niveles, representantes legislativos de la ciudad, la universidad pública, las organizaciones, para quien hago un reconocimiento aparte, porque con esa voz de los jóvenes es también la de las organizaciones vinculadas a la problemática las que más se comprometen, porque me parece que llegó el momento de
ser un poco más osados en nuestro hacer ejecutivo, en nuestro hacer en materia legislativa, en nuestro hacer en el ámbito de la universidad. ¿Osados en qué sentido? En el sentido de, en nuestro caso, de poder concretar medidas que efectivamente empiecen a mitigar el impacto y a revertir, en el caso que fuera posible, algunos de los procesos en curso. Porque además da mucha bronca que los consensos globales que se alcanzan para conducir el mundo y nuestra casa común hacia un lugar mejor, lo único que consiguen cuando se llega a la fecha que se estipuló como objetivo o parámetro para medir las intervenciones es una prórroga para poder darnos algunos años más sobre la base de saber que hemos provocado pocas de las transformaciones que nos comprometimos a impulsar. Entonces yo, en nombre de la Universidad Nacional de Rosario, agradecerles a todos el compromiso. Para nosotros es importante compartir esta capacitación y contarles muy brevemente. Nosotros intentamos en estos últimos años ir en esta dirección. Lo hacemos sobre la base de una convicción más general de que la universidad, para cumplir con su misión, tiene que estar estrechamente vinculada con los problemas y la agenda de su tiempo. Eso en todos los sentidos, pero en algunos temas que consideramos estratégicos de manera más intensa. Y eso implica poner todos los recursos de la universidad, y cuando hablo de recursos no hablo solo de recursos económicos, sino fundamentalmente de lo que hacemos y hacemos muy bien en la universidad pública en la dirección de potenciar esa intervención. Eso es capacitación y formación. Hoy está aquí Pilar Bueno, que coordina la maestría en gestión del cambio climático de la Facultad de la Especialización de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, diplomado, perdón. Estamos diseñando un diplomado de pregrado, también en preservación y cuidado ambiental. Es compromiso social, presentamos hace muy pocos días un voluntariado ambiental, pero se multiplican cotidianamente acciones de la universidad pública en ese sentido. Es producción de conocimiento con impacto, y empezamos a trabajar con el Consejo a través de la firma de un convenio en ordenanzas en materia de legislación ambiental que son necesarias para la ciudad. Venimos coordinando con el municipio, como lo venimos haciendo en los más diversos temas, intervenciones en cada uno de los registros, y es también desarrollo científico, transferencia tecnológica para construir dispositivos con impacto que preserven y cuiden mejor nuestro ambiente. Así lo hicimos cuando la cuestión de los humedales nos permitió convocar a todos los equipos de investigación de nuestra universidad para construir una agenda de intervención en materia ambiental. Pero esto que venimos haciendo también pone en evidencia lo muy poco que incluso la universidad hizo en materia de cuidado y preservación del ambiente históricamente. La universidad como institución, es obvio que hay investigadores, equipos, desarrollos que nos producen mucho orgullo, pero que la mayoría de las veces, como suele pasar con estos temas, en todos los ámbitos fueron reservados para los márgenes. Un compromiso como de que nos hacemos cargo de algunos temas cuando genuinamente finalmente no terminamos haciendo nada. Nosotros queremos a eso darle una centralidad y una jerarquía mayor. Para eso tenemos dos grandes dispositivos: el observatorio que coordina Matías, la plataforma ambiental a cargo de Arístides Pochettino. Tenemos un gran compromiso de coordinación a través de la Secretaría General de nuestra universidad con Guillermo, que lo hace por convicción política, ideológica, pero también por capacidad académica, está siempre involucrado con esta problemática. Así que lo que ponemos es a disposición nuestra institución para seguir contribuyendo a esa tarea, asumiendo que tenemos que hacer mucho más de lo que venimos haciendo, hacia afuera para aportar todo esto, y hacia adentro también para modificar un poco nuestra cultura institucional, y eso que decimos de esa manera de vivir que atenta permanentemente contra nuestra casa común, también transformarla hacia adentro, porque nos pasa exactamente lo mismo. Hay mucho de eso también en el ámbito universitario. Somos especialistas en decirle al Estado, a los legisladores, qué es lo que hay que hacer, qué hacen bien, qué hacen mal, cómo lo hacen,
pero muy poco de eso después lo convertimos en una cultura de la convivencia que transforme también nuestras propias prácticas. Entonces ahí tenemos también un desafío que aporta esa tarea más general. Bueno, nada más, solo quería compartir esto, agradecerles mucho la convocatoria y decirles que cuentan con la Universidad Pública para seguir trabajando en esta línea. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Bartolacci. Se ha sumado también a la actividad la concejala Norma López. Lo vamos a convocar ahora al subsecretario de Cambio Climático, ingeniero Marcelo Galini, si se quiere arrimar al estrado. Buenos días a todas y a todos. Saludo a toda esta parte de ecosistema. No soy el mejor que han elegido para esto, pero voy a tratar de hacerlo lo más dignamente posible. Pilar se ríe y sabe por qué lo digo a esto. Y bueno, primero me quedé impresionado por las palabras de mis antecesores. Yo sé que no son discursos. El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, primer Ministerio de Ambiente y Cambio Climático con el área esta en la Argentina, nombra como subsecretario de Cambio Climático a uno de los empleados más viejos que tiene el Ministerio. Tengo 62 años y 34 años en ese ministerio. Milito ambiente desde los 13 años aproximadamente. Y para mí es una pasión hablar de esto. Y sentía tu pasión, Rogelio, y sentía tu pasión y tu dolor, Franco, también. Celebro que la política genere estos espacios que son mucho más que de capacitación. ¿Qué venimos a enseñar? Acá venimos a compartir. Entonces me parece, yo estuve reflexionando, charlaba con mi ahijadita de 9 años para poder explicar estas cuestiones de cómo involucrarse con cuestiones ambientales. El cambio climático le podemos encontrar la vuelta que querramos, pero irrumpió disruptivamente en los ecosistemas. La crisis ambiental es una crisis ética y moral, y somos nosotros, no tiene que venir de arriba, es una crisis ética y moral, en donde también como docente, yo soy ingeniero químico, mis alumnos saben de calderas, en las calderas del norte se quema monte, y decimos que es combustible, decimos biomasa, y eso también es formación. El cambio climático nos demostró esto, que no va a haber vida posible sin ecosistemas sanos. No hay universidad, no hay economía, no hay juventud, no hay sociedad, no hay vínculos. Esto es sincrónico, somos parte. Y si no lo vemos con pasión, si solo vemos la cuestión técnica, si solo vemos la cuestión sesgadamente por sector, creo que nos estamos equivocando como nos venimos equivocando. Yo no soy un experto de cambio climático, quiero contarles. Yo milito, recorro mi provincia, soy punto focal en el COFEMA, de cambio climático hace 3 gestiones. Pasé 12 ministros en mi ministerio y pude ver lo que fue la evolución. No hablo mal de nadie. Siempre nos apoyamos, la gestión de Erika Bonet se apoya mucho en las universidades públicas. Acá está Franco, que no me deja mentir. Y esto que decías como reflexión final, ¿cómo hacemos para que esto que decimos perdure? ¿Cómo hacemos? Hay una única manera, generar política de Estado, como lo saben los compañeros concejales. Si no se genera política de Estado, estamos generando política inmediata. Y la política de Estado, básicamente, cubre estas cuestiones. Yo, como ser político, vi esto. Los invito a que discutan y me peleen y se enojen conmigo. Pero quería marcar una cuestión. ¿Cómo genero política de Estado? Y hablo livianamente de vulnerabilidad regional o de vulnerabilidad territorial. ¿Qué estoy hablando de pobres? No estoy hablando de pobres. Estoy hablando de gente vulnerable. El reclamo de juventudes, sí, población vulnerable para cambio climático. Muchos de los enfoques, mucha de la política que se ha generado solo tiene lo discursivo de género y no incluye la cuestión de género como debería incluirla, con el grado de vulnerabilidad, con la métrica que requiere la técnica del cálculo de vulnerabilidad con perspectiva de género. Lo mismo pasa con pueblos originarios, lo mismo pasa con la cuestión intergeneracional. Mucha tercera edad está reclamando en el mundo también por las cuestiones del cambio climático. Y esto tiene que ver con esta manera de mirarnos a nosotros como ecosistema. Yo soy
soy un gringo de territorio, ese es mi perfil, y así me defino. Pero entiendo que recorriendo la Argentina, mi experiencia más grande es con comunidades originarias, en donde no han roto el vínculo con la naturaleza, no han generado la grieta que nosotros generamos, la gran grieta entre nosotros y la naturaleza. Nos está llevando a una situación complicada y no nos sentimos parte de esto. Discursiamos, hablamos lindo, somos fantásticos, generamos los mejores programas, vamos a todas las cumbres y no somos capaces de cambiar una actitud individual. Podemos hacer esto porque también la política que necesitamos generar me parece que tiene que estar basada en el pensamiento democrático, en esto que decías vos, Rogelio, vos, Franco, que no puede quedar nadie afuera. Nadie, pero nadie de verdad. Nosotros tenemos como provincia la primera ley de acción climática, que muchos de los que están acá probablemente no la conozcan, la 14019. Una ley sencilla, una ley marco, que tuvo algo que nadie lo valoró en época de democracia, y se lo discuto a cualquiera. Fue una ley hecha por equipo interno del ministerio más organizaciones de la sociedad civil. Erika Bonet me encomendó a mí juntar eso, digamos. Estaba muy asustado, sinceramente, porque no estaba entrenado para todo eso. Y fuimos interpelados por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo, a nivel nacional y a nivel provincial. ¿Qué tiene de bueno esta ley? Que en época de gran grieta, como fue octubre del año pasado, fue aprobada por unanimidad. No sucedía en la legislatura de Santa Fe algo así desde el gobierno de don Raúl Alfonsín, a quien admiro mucho. Y pasó para los santafesinos. Era un documento, nosotros me toca ahora, está mandado a la legislatura la reglamentación de la ley, los invito después si quieren a que charlemos y digamos, más allá del documento, ¿qué representa? Representa un desafío para todos los que participaron en eso. No es una reglamentación estática, es una reglamentación muy difícil de hacer porque en realidad lo que garantiza son líneas de trabajo a futuro. En ese momento estamos en el ministerio. Esto de generar política para adelante, política de Estado. Una política de Estado que en realidad es política de Estado porque es sincrónica. Atraviesa la mirada del bien común en todas las áreas. Esto no es discursivo, no es solo sostenerla en el tiempo, la sostengo con acción. Por eso nuestra ley es una ley de acción climática. Desde ahí nos pusimos. Nos tocó escuchar a las juventudes, me tocó venir a recibir tuve el honor de venir a recibir un documento a la escalinata del monumento a la bandera de reclamo de juventudes por la inacción climática de la clase política. En realidad, esta mezcla es la que estamos todos y tratamos de generar líneas de trabajo y líneas de acción. A mí me parece que la ley de acción climática que tiene Santa Fe es una ley transversal. No puede haber más políticas en Santa Fe que no sean transversales a cualquier área de gobierno. Eso está escrito y eso hay que sostenerlo. Y la militancia que viene, la militancia que va a reemplazar a los que hoy son dirigentes, tiene que tener en cuenta esto. Tiene que trascender a todo eso. Tiene asignados fondos. Necesitamos que lo que se genere siga teniendo conciencia democrática, porque si no esto es imposible. Yo lo viví y esto es imposible. Entonces celebro que desde la democracia en espacios como este, en espacios como la universidad o como el territorio, se hacen fuertes y pueden generar sus normas. Tenemos legisladores, escritores de normas, personas que las sostienen y que tienen que escuchar el primer nivel de demanda. Bueno, por eso estamos todos acá. A mí me parece que yo desde la pasión, no sé si soy técnicamente adecuado, conozco el estado del arte de mi laburo, pero creo que es esto, que no podamos a generar política de Estado si no aprendemos a generar acuerdos que se sostengan en el tiempo. Tenemos ahora que votar en unos días. Fíjense en las plataformas de los candidatos en toda la provincia, en toda la Argentina, si tienen estas cuestiones de mirar al cambio climático como política de Estado. Algunos lo tienen, otros no. Muy desparejo viene esta cuestión. Lo concreto que esta manera de vivir nos trajo hasta acá, nos va a llevar a los 2 grados, grado y medio, a todo lo que dijo el IPCC en el último informe, que lo leemos y bla, 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 pero no hacemos absolutamente nada desde nuestro compromiso como componentes de este ecosistema.
porque hoy es casual que yo sea subsecretario de Cambio Climático, ustedes concejales, ustedes dirijan las cabezas y los sentires de las personas en este lugar. Entonces me parece que este es el cambio de actitud que está requiriendo la política, yo estoy comprometido con eso y desde ahí es donde miro. Nos trajo acá nuestra manera de presionar a los ecosistemas. El cambio climático nos puso sobre la cuerda en donde no nos podemos esconder más del lugar que estamos. O estás de un lado o estás del otro, no hay nada en el medio. Y esto es lo doloroso, que hay intereses, muchísimos intereses, en donde este discurso tiene la habilidad de cambiarlo. Los incendios de Isla, discrepo con vos, Franco, en esto, son para mí los fuegos de la ambición, los fuegos de la destrucción de mi relación con la naturaleza. Son los fuegos de a cualquier precio uso el territorio porque yo soy dueño y porque lo pagué. No entiendo que el 98% de los incendios fueron intencionales, un delito que no puede volver atrás. Desde acá es donde yo encaro esto. En el Ministerio sostenemos esta ley de acción climática que tiene distintas mesas de trabajo, no es fácil transversalizar, no es fácil sentarse, yo no les voy a mentir con esto. No es fácil sostener y pelearse con intereses comunes. Yo quiero seguir vivo, yo quiero que mis hijos sigan vivos, yo quiero que mis nietos también no me puteen, poder mirarlos a la cara, que eso es lo que yo aprendí de la política, lo hermoso de la política. Somos todos seres políticos. Somos todos. El que no se crea un ser político está equivocado y Cambio Climático te invita a esto. Mi militancia ambiental es una militancia sesgada por la política y por la política de la necesidad de cambio. Así que no los quiero entretener más, celebro estas cuestiones, invito a que conozcan esto, pero quería despedirme, si no me echan antes y si me permiten el abuso de esto. Después seguramente me retarán, porque hay redes y todas estas cuestiones. Pero, viste, una vez que estoy acá, después que me saquen preso. Quería referir algunas cuestiones que nos pasó. Estamos trabajando el tema de transición energética, estamos trabajando el tema de movilidad sustentable. No es fácil tampoco verlo. Estamos trabajando el tema de GIRSU, en una provincia donde tuvo una política de consorcios que no fue real y que vayan a ver y van a ver que no es mentira. No es generar grieta, basta, hay que poner claro sobre oscuro y a partir de acá laburamos. Nosotros hablamos de transición justa, pero no incorporamos a los municipios transición, empleo verde, empleo decente, pero no incorporamos a todos los trabajadores de la economía circular a ser empleados del municipio, a que tengan los mismos derechos que cualquier empleado. Entonces, estas son las cuestiones que hay que hablar, esto es política. Esto es política social, no hay justicia ambiental sin justicia social, dijeron los chicos en la escalera del día frío, en el monumento a la bandera. Entonces me parece también que en los lugares que se genere conocimiento, investigación, porque es una pata fuerte que va a tener nuestro plan de adaptación nacional, ayer lo presentaron, lo invito a que se metan en la web del Ministerio de Ambiente de la Nación y vean lo que hay, critíquenlo, colaboren, miren, vean cómo se suman. Ayer hicieron una presentación en donde el tema de la academia era crucial, el tema de los pibes y la formación de los futuros profesionales era fundamental, en donde había que generar conocimientos, saberes involucrados con la vulnerabilidad regional, no saberes generales, no saberes que sean enciclopédicos, sino que interpreten que el norte de Santa Fe no es lo mismo que el centro, no es lo mismo que el sur. Que tenemos que cambiar también esta comunicación, como yo decía, estos fuegos de la ambición por los incendios en humedales. Estamos trabajando inventario de humedales. No saben lo que cuesta trabajar inventario de humedales. Me toca formar parte del plan de adaptación del PIECAS, adaptado a lo que es islas del Delta. Hay que estudiar mucho, hay que articularse con otra gente, pero que básicamente estamos necesitando que desde la universidad exista esta transferencia que estamos trabajando de a poquito con el Ministerio de Ambiente. Ahora se suma un RAF también que no estaba sumada al trabajo del Ministerio de Medio Ambiente y que nos apoyan, que nos sostienen y nos estimulan también a generar este tipo de política. Esta es la manera que nosotros nos hacemos fuertes. Por eso yo le agradezco este ratito, agradezco tus palabras, Rogelio, también. Y esto es lo que yo tenía para decirles. Nosotros no estamos solos, los invitamos a participar de las mesas, los invitamos a pelearnos. Acá está Delfina Chevenier, que la conocimos en Viernes por el Futuro, la primera mesa de juventudes que tuvo el Ministerio, nos peleamos, discutimos,
pero esa mesa estaba ahí, era un ámbito de discusión, y fueron los primeros que leyeron el borrador de la Ley de Acción Climática, los primeros. Para mí, un honor. Así que les agradezco este espacio. Me parece que debemos mirar la realidad local, la realidad regional, con otros ojos. La política, lo bueno que me enseñó la política, que es hacerle lugar al otro. Y si yo no empatizo con el otro desde el problema que está viendo, jamás voy a poder ser el político que quiero ser. Muchas gracias. Le agradecemos al subsecretario de Cambio Climático de la provincia, como también a todos los funcionarios presentes. Se ha sumado también a la actividad el concejal Marcelo Menia. Hasta aquí esta primera instancia de presentaciones políticas de la jornada. Ahora vamos a dar lugar a la capacitación propiamente dicha. Lo convocamos al doctor Matías de Bueno y a la doctora María del Pilar Bueno Rubial, quienes se van a ubicar en el estrado. Durante este transcurso se va a exponer en diferentes temas, entre ellos alimentos, energía, desmontes y justicia ambiental, crisis ambiental, cambio climático y desarrollo sostenible, y sobre cumbre climática de Glasgow, perspectivas y expectativas. Muchas gracias a todos y todas en nombre del Consejo Municipal. Continúan con la jornada. Muchas gracias. Quiero agradecer muy especialmente a la concejala y presidente del cuerpo, María Eugenia Smuck, por la oportunidad de estar hoy acá. A los concejales Cardoso, Charly Cardoso, Norma López, Lichu Seno, al concejal Menia. Estoy muy agradecido porque hayan accedido a participar de este encuentro. Guille Montero, gracias por el apoyo, el acompañamiento. Al subsecretario de la provincia también, muchísimas gracias. Pilar, por acompañarnos, miembros de la red y a las organizaciones que han elegido acompañarnos en el presente. Lo que no sé es por qué me está saliendo esa imagen ahora. Ahí va. Bueno, para hablar de cambio climático, lo principal es entender qué es el calentamiento global. Para entender qué es el calentamiento global, tenemos que saber que el Sol envía energía hacia nuestro planeta, envía energía a la Tierra, la cual nos nutre. Esa energía atraviesa nuestra atmósfera y así es como la Tierra, los seres humanos, vivimos en un ambiente donde el efecto invernadero nos sostiene y nos brinda la temperatura adecuada para poder vivir y transitar el planeta. La energía que sobra, la energía excedente, es devuelta al espacio nuevamente. ¿Qué sucede? Nosotros al ir generando que la atmósfera sea cada vez más densa con los gases de efecto invernadero, lo que logramos es que sea mayor la cantidad de energía que queda atrapada dentro de nuestra atmósfera y así es que la Tierra empieza a ser cada vez más caliente. Los grandes conglomerados industriales, los grandes centros urbanos, son los que permanentemente están enviando gases. Acá podemos ver una imagen de nuestra delgada atmósfera y en esta otra imagen, pero ya desde nuestra Argentina, desde Uruguay, Chile. Me gustó mucho esta imagen porque es desde donde nosotros estamos parados y se puede ver naturalmente cómo es nuestra atmósfera. Pero bueno, como decía, grandes centros industriales, conglomerados urbanos, las ciudades que se han convertido básicamente en dragones de consumo de energía y
de producción de residuos, con uno de los mayores problemas que tenemos hoy en la humanidad. Yo siempre hablo no solo del cambio climático, sino también de la crisis ambiental, de la problemática ambiental que nosotros vemos. Eso era una imagen de la ciudad de Buenos Aires. Estos ya son imágenes de nuestra provincia. Podemos ver San Jorge, podemos ver cómo alrededor de justamente los distintos pueblos que hay en la provincia, justamente lo que están faltando son árboles y que todo lo que es alrededor de los pueblos está absolutamente antropizado, contrariamente a lo que uno se podría imaginar, y a través del modo de gestión que tenemos se van inyectando distintos tipos de químicos que luego penetran a las ciudades generando enfermedades. Y también yo siempre remarco lo que tiene que ver con la gestión de los excesos y los recursos hídricos en nuestra provincia. Estas son imágenes justamente tomadas desde un vuelo donde se ven las inundaciones que se dan en algunos momentos, donde esos recursos hídricos, en lugar de ser gestionados y de generar reservorios de agua para los momentos de sequía, son directamente tirados cada vez más abajo y terminan en el río o en el mar con posterioridad, con lo cual se pierden. También tomamos unas imágenes para poder dimensionar lo que es nuestra ciudad y el humedal que tenemos enfrente. Podemos ver cómo del lado de Rosario podríamos ver toda la zona que en principio podríamos llamar de mayor desarrollo, entre comillas, y enfrente toda la zona del humedal, con una investigación que hubo desde la universidad donde se marcaron en los puntos rojos los puntos de mayor cantidad de contaminación denunciadas en el cordón industrial y en la ciudad. Acá lo podemos ver un poquito más ampliado. Este es un problema que nosotros vivimos a diario y que se comunica permanentemente, y hay una gran cantidad de organizaciones que plantean estas problemáticas. Esto lo vemos en el marco de que tenemos un sistema absolutamente extractivista en nuestro país, así como veíamos el extractivismo dentro de lo que es la Pampa, y como luego se expande la frontera y se van ocupando a través de la pampeanización de las islas o de la frontera agropecuaria hacia el norte y noroeste. También en la cordillera tenemos un sistema que es extractivista a través de la megaminería a cielo abierto, que también generamos una enorme cantidad de gases de efecto invernadero, crisis ambiental, consumo de agua y obviamente contaminación de la misma. Entonces podemos ver de que se habla principalmente del transporte, la producción petrolera, la quema de cultivos, fertilizantes, quema de bosques, agricultura, etc. Todo un sistema dentro de lo que se produce en la mayor cantidad de gases de efecto invernadero que van generando mayor densidad en la atmósfera y producen mayor calor. Pero hay un tema que a mí me interesa siempre poner sobre el tapete y del que no se habla tanto, que es la guerra, porque también es una de las actividades que se desarrolla a diario en el mundo, aunque muchas veces no las veamos y no la vemos desde aquí, y es esta guerra que se genera justamente por los combustibles fósiles, estos combustibles que a manera de desarrollo convencional son los que, como bien decía el subsecretario, nos vienen llevando hasta acá, hasta este momento, y hay en el mundo una diferencia de consumo energético que se genera a través de este tipo de combustible, donde vemos la mayor luminaria, son los países que consumen mayor cantidad de energía y justamente son los más desarrollados y los que han avanzado con mayor velocidad en el consumo del planeta, con lo cual se habla hoy de estas responsabilidades comunes pero diferenciadas dentro de las cumbres climáticas. Podemos ver que estas guerras se desarrollaron en un primer momento para poder quedarse con los distintos lugares donde había combustibles fósiles convencionales, se han generado militarizaciones, se han generado grandes choques culturales, imágenes que realmente son impactantes y de muy mal gusto en esta época donde entendíamos que ya no deberíamos tener este tipo de situaciones, pero lamentablemente siguen existiendo. Y obviamente, como hay guerra de un lado, esa guerra se globaliza, y esto es lo que tiene en común la guerra y la violencia ambiental con el cambio climático, es que no hay lugares en donde esconderse. El mundo está absolutamente globalizado, y así fueron pasando diferentes atentados también en distintos lugares, como en su momento nosotros tuvimos el atentado de la AMIA en nuestro país, y como también afectó hace unos años en Manhattan a conciudadanos nuestros, donde en uno de los atentados terminaron varios rosarinos lamentablemente fallecidos. Un punto para llamar la atención es que cuando se van terminando estos combustibles fósiles convencionales, también existen los combustibles fósiles no convencionales, los que se extraen a través del sistema de fracking, y en nuestro país o en nuestra región tenemos una gran cantidad de este tipo de combustibles, pero justamente están apostados por debajo del acuífero guaraní. Y ahí vamos a tener
una gran discusión seguramente por estos recursos en donde tendremos que tomar decisiones políticas muy importantes en un futuro no muy lejano. Así que bueno, todo este tipo de acciones generan que la atmósfera sea cada vez más densa, queda atrapada mayor cantidad de calor dentro de la Tierra y así es que se producen los grandes desequilibrios ambientales. Principalmente, como decíamos, los combustibles fósiles son los que han generado la mayor cantidad de calor y las mayores, en los últimos 20 años hemos tenido justamente los mayores desequilibrios que se han generado. Los últimos 20 años fueron los 19 años más cálidos de nuestra historia y los últimos 7 años de nuestro planeta fueron también los 7 años más calurosos desde que los seres humanos estamos en este planeta. Asimismo, el 21 de enero de este año fue el año más caluroso en la ciudad de Rosario. Llegamos a una temperatura prácticamente de 42 grados, realmente insoportable. Ayer, murió en Buenos Aires por la ola de calor un runner que estaba haciendo ejercicio en el parque y también 56 años murió por la ola de calor, que son de los mayores problemas que tenemos en Rosario, o sea, inundaciones, olas de calor, sequía, etc. Bueno, pero también hace calor en Brasil, también hace calor en Francia, también hace calor, lamentablemente, hoy en el Ártico, donde se ha llegado prácticamente a 38 grados en junio del año pasado, en el Ártico. O sea, no estamos hablando de un lugar donde normalmente haría calor, sino que es un lugar frío por excelencia. Y el exceso de calor también que nosotros tenemos en la Tierra va a los océanos, porque no solamente se calienta la atmósfera, el aire, etcétera, sino que también los océanos están teniendo un aumento de temperatura récord y esto justamente se fue dando desde el 2000 en adelante. Siempre estamos hablando que los últimos 20 años han sido los que han tenido mayor gravedad en todas las instancias de aumento de temperatura en nuestro planeta. Y esto, obviamente, lo que genera son que los grandes tornados, huracanes, etcétera, sean cada vez más feroces. ¿Por qué? Porque hay aumento de la humedad, de la temperatura del agua, de los vientos, generando en los países de menor adaptabilidad al cambio climático y a la crisis ambiental los mayores problemas dentro de las diferentes instancias. Así que podemos ver distintos ejemplos de varios lugares del mundo donde los últimos huracanes han impactado fuertemente, generando una gran cantidad de pérdidas en vidas y en millones y millones de dólares. Y esto lo planteo porque ¿qué es más conveniente desde el punto de vista hasta económico? ¿Tomar las acciones necesarias o seguir perdiendo una gran cantidad de dinero para recomponer las problemáticas? Pero nosotros también estamos en una zona donde se generan distintos tornados en nuestra región y acá podemos ver uno que se dio en San Pedro, el otro se dio en Córdoba, el de San Pedro hace 2 o 3 años, el de Córdoba es del año pasado, y justamente quiénes son los más afectados y los ciudadanos que tienen menor cantidad de recursos y menor posibilidad de resolver las situaciones porque están en una situación de mayor vulnerabilidad. También podemos ver cómo los distintos glaciares se vienen derritiendo desde los últimos años. Podemos ver justamente una situación que se viene dando en Groenlandia desde el año 2000 en adelante, cada vez con mayor virulencia se viene perdiendo la cantidad de agua. Fíjense, esta imagen es de 1935 y podemos ver esta otra imagen de 2013 donde este glaciar prácticamente ha desaparecido en Groenlandia. Lo mismo viene pasando con los distintos glaciares en diferentes lugares del mundo. Podemos ver este en Alaska, podemos ver esta imagen, esto es un glaciar que ha desaparecido prácticamente en 100 años. Podemos ver en la Argentina también cómo las imágenes son realmente impactantes a medida que va sucediendo el tiempo y claramente nosotros estamos en un momento donde estamos muy inactivos porque son muchas las charlas, las cumbres, las situaciones que se vienen dando, pero no estamos logrando situaciones concretas. Las precipitaciones globales también han aumentado justamente porque al aumentar el calor aumentan la cantidad de evaporación dentro de los océanos, se generan mayor cantidad de lluvias. Estas lluvias que caen en menor cantidad de tiempo, en cantidad de milímetros, generan precipitaciones más importantes y así se han generado inundaciones
en diferentes lugares del mundo, desde China a Malasia, Alemania, estas fueron las últimas, Chile y por supuesto lo que hemos visto en nuestra propia región, esto es Santa Fe, esto tiene que ver con Laguna de Menincue, Stanford hace un par de años, justamente por las gestiones que se van generando dentro de nuestro propio territorio. Asimismo, como el agua del océano es evaporada y genera mayor cantidad de lluvias, la humedad que tiene la tierra también se evapora y genera mayor cantidad de sequías. Y así podemos ver de que en prácticamente toda América del Sur hemos tenido desde el 2018 hasta el 2020 las mayores sequías dentro de nuestra historia, lo mismo en México, al igual que en los Estados Unidos, en toda la zona oeste, en este momento están con unas sequías absolutamente extremas y, por supuesto, también en nuestro país podemos ver distintos casos de sequías que se vienen dando. Y estas sequías no generan solamente que haya menor cantidad de agua, porque estas tormentas de polvo que se dieron hace un par de años también acá en nuestra región, que generaron choques en la ruta, etcétera, tienen que ver con la falta de forestación, con el aumento del viento, porque no hay resistencia, justamente porque no hay forestación, y el polvo de la tierra, básicamente, que está desprendida. Y bueno, y estas son imágenes de los últimos tiempos, donde vemos el río Paraná, con una de las peores bajantes históricas, con también todos saben acá cuáles son los principales problemas que se generan, no solamente en materia ambiental, con el sobredragado, también en materia económica. Han aumentado estas temperaturas, los aumentos de las temperaturas generalmente también tienen un impacto sobre los incendios. Podemos ver que en distintos lugares del mundo se vienen generando incendios, pero se dieron durante el último año también en Córdoba de una manera muy feroz, en el Paraguay también hubo incendios importantes, también en California y por supuesto no podemos olvidar estas imágenes que veíamos durante el año pasado desde enfrente de Rosario de la Isla. ¿Y saben de cuándo son estas imágenes? Estas imágenes las tomé hoy. Hoy nosotros podemos ver la cantidad de incendios. Fíjense si logran ver las figuras de cuáles son el país, o sea, Sudamérica, Argentina y Entre Ríos. O sea, esta noche nosotros vamos a tener humo en la ciudad después de las 19, 20 horas, cuando empiece a soplar mayor cantidad de viento del este. Pero así estamos en la actualidad, en el día de hoy. Y por supuesto generando un impacto negativo enorme para la flora, la fauna, la biodiversidad en su conjunto en los distintos niveles. Esta constante transformación en el uso del suelo ha generado que cada vez se generen mayores impactos. Hemos llegado incluso a tener un aumento en la cantidad de enfermedades que se van transmitiendo desde los ambientes naturales, enfermedades zoóticas, etcétera, hacia los seres humanos. Y también hay una gran cantidad de enfermedades que no tienen que ver solamente con el coronavirus, pero que también se están transmitiendo y que circulan rápidamente a lo largo del mundo y que a medida que se va generando mayor presión sobre la biodiversidad, lamentablemente pueden trasladarse hacia los seres humanos. Así que bueno, yo lo que planteo es terminemos con esto, terminemos con este tipo de pandemias, tenemos que tener otra visión en el mundo. Las catástrofes climáticas han aumentado en los últimos 40 años de una forma excepcional, tanto las tormentas, inundaciones, deslizamientos de tierra, temperaturas, sequías e incendios, a un ritmo absolutamente desenfrenado, y esto ha generado también, entre otras cosas, una grave contaminación en el aire. Podemos ver en el Valle de Santiago de Chile, el aire absolutamente contaminado, en la ciudad de Rosario, cuando hay incendios, obviamente el aire muy contaminado, pero cuando no hay incendios, ahí podemos ver una imagen de lo que es Ciudad de Buenos Aires y un pedacito arriba de Ciudad de Buenos Aires, del punto rojo, está Rosario y un poco más al oeste está Córdoba, con un problema de contaminación en cuanto a los NOx, o sea, todos los gases que tienen que ver con las fuentes móviles de producción de gases justamente contaminantes para el aire. Y en el último tiempo es donde estamos viendo que hay una mayor cantidad de muertes que se generan por la contaminación en el aire en los distintos lugares del mundo. Lamentablemente, si esto no cambia, vamos a terminar transitando por la calle de esta manera. Bueno, esta crisis climática también es una crisis que pega fuertemente en la biodiversidad, como decíamos, y
tenemos la posibilidad o estamos muy cerca de perder prácticamente en este siglo el 50% de las especies terrestres. Esto genera un costo enorme porque todas estas crisis climáticas generan miles y miles y miles de dólares de gastos para poder recomponer y incluso para las recomposiciones ambientales que tenemos cada vez que hay un caso de contaminación ambiental importante, con lo cual entendemos que esta crisis climática es una de las mayores amenazas también para la economía global en el mundo. Existen ya todas las formas de poder cambiar de matriz energética. No es necesario que sigamos consumiendo los combustibles fósiles ni convencionales ni no convencionales. Ya existen energías renovables como la eólica, que ha demostrado que es una fuente de energía renovable, no convencional, y que tiene potencial para poder asistirnos, y nosotros obviamente en esta región tenemos una gran cantidad de vientos, Chile, Argentina, etc. Y por supuesto también la energía solar, como decíamos en un principio, el sol es la principal fuente de energía que tiene la Tierra. Ya se ha demostrado de que es una fuente absolutamente potable para poder asistirnos. En comparación de las proyecciones y la realidad, ha superado fuertemente las proyecciones que se tenía para poder implementar energía solar, y así es que nosotros, incluso a medida que se van ganando tecnologías, van bajando los costos para poder implementar este tipo de tecnologías, y tenemos la posibilidad en América Latina de contener la cantidad de energía suficiente para poder justamente nutrirnos de la misma sin la necesidad de combustibles fósiles. Esta es una imagen de la planta de Jujuy, una de las más grandes de toda Latinoamérica, justamente. Esta es en México, y también hay en el mercado chileno una gran cantidad de emprendimientos. Así que bueno, el sol básicamente es la principal fuente de energía a la que tenemos que apostar. Las tecnologías ya existen, no es necesario que continuemos con las fuentes fósiles de energía, que son las que nos han llevado lamentablemente hasta este momento. En el Acuerdo de París, la mayoría de los países del mundo se han comprometido a generar acciones para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, para que no lleguemos al 2050 con un aumento de temperatura a más de 2 grados y si es posible a menos de 1,5. Todos los países en general se han comprometido a generar contribuciones para llegar en principio a carbono neutral en el 2050, algunos países para el 2060, pero lamentablemente entre el 2015 y este año, donde debían prepararse todos los países para resolver esta situación y para empezar a implementar este acuerdo, lo que vemos es que los diferentes informes de los distintos organismos de Naciones Unidas, en lugar de plantear de que estamos preparándonos y que podríamos llegar a lograr los objetivos de este acuerdo, anuncian de que para el 2040 ya estaríamos seguramente por encima de los 2 grados centígrados de aumento de temperatura, por encima de los niveles preindustriales. Realmente debemos evitar que este tipo de grafitis continúen, porque nosotros no podemos trasladarle un mundo de esta forma a nuestros hijos. Como se decía hoy, este no es un problema técnico, este no es un problema de ingeniería, este es un problema absolutamente ético y de toma de decisiones políticas. Desde el 72 en adelante se viene hablando desde Estocolmo de estas problemáticas, hemos tenido cumbres a lo largo de la historia, hemos acuñado definiciones, tenemos incluso la de desarrollo sostenible, donde deberíamos dejarle a las generaciones futuras un mundo con la habilidad para que puedan aprovecharlas de la misma manera en que la aprovechamos nosotros, integrando las 3 dimensiones del desarrollo. Existen objetivos de desarrollo sostenible que plantean prácticamente todos los problemas que tiene la humanidad y distintas líneas de acción para cumplirlos. Lejos estamos, obviamente, de llegar a estos, pero tienen transversalmente distintas líneas de trabajo, como la protección del planeta, de las personas, prosperidad, la paz principalmente, y las alianzas
estratégicas, que esto tiene que ver con la movilidad de recursos para poder implementarlos. Hablamos ya del Acuerdo de París, ahora el 31 arranca la cumbre de Glasgow, de lo que va a hablar justamente Pilar y Ceci, que está en el lugar en este momento. Las acciones se deben tomar desde el Estado en todos los niveles, pero deben ser acompañadas por las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, el sector privado tiene que estar en consonancia con las políticas, como se planteaba hoy en día. Esto es algo que se debe desarrollar conjuntamente y entre todos. Y bueno, en su momento, hace prácticamente 50 años, llegamos a la Luna. Hubo peleas que se dieron a través de diferentes referentes mundiales con mensajes de no violencia, en momentos realmente impensados donde se han logrado una gran cantidad de luchas y de derechos a través de distintas acciones, a través de distintos líderes mundiales. Hoy es el momento del empoderamiento de la ciudadanía y es la gente, son los jóvenes, son las organizaciones quienes están planteando la necesidad de un cambio, de distintas transformaciones, y por eso es que nosotros estamos acá para poder charlar sobre estos temas, para que ustedes como líderes políticos puedan también incorporar en sus agendas con mayor fuerza este tipo de problemáticas, porque las transformaciones a nivel social se van a dar también desde los discursos de la política y, bueno, no nos olvidemos que nuestro planeta es un puntito muy chiquitito que está en el universo, es maravilloso, pero nosotros tenemos la capacidad tanto de brindar soluciones como también de destruirlo. Está en nosotros y bueno, ahora vamos a darle paso a Ceci, que está allá desde Glasgow para contarnos qué está haciendo. Así que bueno, agradecer muy especialmente a todos quienes pudieron escuchar esta presentación, a Pilar, y ahora vamos a darle la palabra a Cecilia. A ver. ¿Está acá? Hola. Muchas gracias. ¿Qué tal? Sí, está. Un segundito, por favor. Acá. Ahí está. Ceci, Hola. ¿Sí se escucha? el audio no se escucha. El audio no... Sí. A ver. Ahí, hola. Bien, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, antes que nada, agradecerte, Matías, al observatorio, al Consejo Municipal, que nos han acompañado en esta lucha por la acción climática como movimientos juveniles, y a mí en lo particular también para estar acá hoy representando a las juventudes climáticas de Argentina como delegada nacional ante la conferencia la COP16. La verdad es que es un honor, también es una gran responsabilidad, todo lo que ustedes estuvieron mencionando, estoy por demás de alineada y sé que las juventudes también lo sienten de esa manera, como bien mencionabas vos, Matías. Somos los jóvenes quienes estamos de algún modo reclamando estas acciones que, como también se ha mencionado anteriormente muy bien, las soluciones ya las conocemos, ya están sobre la mesa, la tecnología ya existe,
solamente falta decisión y, como dice el IPCC, falta actuar de forma rápida, inmediata y a gran escala para evitar este colapso que es ecosistémico. Sabemos que hay una ciencia detrás, ya no podemos seguir negándola. Necesitamos realmente alinear todos nuestros objetivos y no dejar a nadie afuera, como también mencionaba muy bien Marcelo Galini. Y en ese sentido creo que realmente trabajando en conjunto, escuchando las voces de las juventudes, dándonos espacios para poder generar no solamente nuestras demandas, sino también nuestras propuestas, porque estamos por demás de involucrados y capacitados también en muchos casos para poder levantar nuestra voz y marcar qué es lo que está ocurriendo. No por nada creo que en los últimos años chicos como, bueno, Greta Thunberg y Francisco, una activista de Colombia que tiene 11 años, están realmente sensibilizando a los líderes del mundo en que ya no podemos seguir esperando. Creo que esta COP y esta COP van a ser cruciales en el punto en el cual nos encontramos, que es un punto de inflexión, y las decisiones que tomemos ahora y las decisiones que hemos tomado en los últimos años van a impactar en los próximos años. Realmente hay un estudio que dice que los bebés que nacieron en el 2020 van a tener 7 veces más posibilidades de sufrir eventos climáticos extremos. Entonces es una cuestión de supervivencia, no es una cuestión de fanatismo, como muchas veces nos quieren hacer ver, de que es una moda o que somos fanáticos de esto. Es una cuestión de supervivencia. Eso es lo que venimos a decir, y de hecho también lo he conversado con muchos de ustedes en varias ocasiones, que la ecoansiedad es una cuestión real. La crisis climática nos atraviesa inclusive desde nuestra salud mental, y eso sería buenísimo que desde algún sector lo puedan tomar y nos puedan brindar herramientas, porque la realidad es que no sabemos cómo manejarlo. Yo lo primero que me llamó la atención cuando llegué acá es la cantidad de mensajes que hay en todos lados hablando de esto, de las herramientas que podemos llegar a tener o con quién hablar en caso de sufrir ecoansiedad. Y creo que también eso es lo que nos lleva a tener acción y a querer buscar respuestas y a no esperar a ser más grandes, a no esperar a recibirnos, a actuar hoy, aquí, ahora, desde el lugar en el cual estemos. Y quizás, me estoy quedando con poca batería, perdón, quizás uno de los mejores resúmenes que hemos logrado hacer fue la Declaración Climática de Juventudes, que la realizamos con mucho esfuerzo en la ciudad de Rosario, pero que la verdad es que luego de una pandemia, de no habernos podido ver de forma presencial, fue realmente motivador, fue realmente empoderador, donde de algún modo resumimos nuestras principales preocupaciones. Chicos y chicas de distintos rincones del país vinieron a Rosario a redactarlo en conjunto, y los principales puntos de preocupación tienen que ver, por un lado, la justicia climática, esta frase o este concepto que hemos construido colectivamente y globalmente, y que tiene que ver con muchas de las cosas que ustedes estuvieron mencionando, de que no hay justicia social sin justicia climática, ambiental, de que no podemos pensar en una inclusión real si no tenemos una perspectiva climática, una perspectiva ambiental, y de cómo cuando ocurren delitos que atentan contra la naturaleza, hay una respuesta por parte de los sistemas institucionales preexistentes. Ese fue uno de los principales ejes que, bueno, también lo hemos realizado en la Universidad Nacional de Rosario, así que también agradecerle a esa institución por habernos abierto las puertas en esta cumbre climática que hicimos. Y otros de los puntos de sumo interés para las juventudes tienen que ver con los sistemas de producción, no solamente de energía, que ya es hasta una redundancia, de que tenemos que dejar las energías fósiles, tenemos que migrar hacia las energías renovables, de que ya sabemos cuáles son las soluciones, y quizás también agregarle el tema de la energía distribuida, que en
en un momento en la provincia de Santa Fe existió y ahora quizás ya no, entonces bueno, en ese sentido nos parece importante seguir insistiendo, también a nivel nacional, sino también en los sistemas de producción de alimentos, que creo que son los principales puntos que atentan contra la biodiversidad, y lo hemos visto como rosarinos y rosarinas con la quema de los humedales, que por supuesto que sabemos que hay intereses detrás y por supuesto que tienen que ver con estos sistemas de producción, no de alimentos, sino de commodities, que hacen mal a nuestros ecosistemas y sobre todo a nuestras personas. Así que en ese sentido tenemos mucho que repensar y realmente celebramos cada una de las iniciativas que hay a nivel local en cuanto a agricultura urbana. Y si queremos pensar precisamente en una resiliencia, una migración hacia la resiliencia, por supuesto que tenemos que trabajar con la naturaleza y no en contra de la naturaleza, y en eso hay líneas de acción que hablan muy bien sobre las soluciones basadas en la naturaleza. Y también se mencionó en esta presentación que precisamente quienes mejor conocen cómo aplicar este concepto son las comunidades originarias, con quienes debemos trabajar en conjunto y en quienes debemos dar un lugar y un voto en esta discusión. No me quiero extender mucho más, pero sí quizás abrir un poco una pregunta que yo tengo a título personal, pero que me gustaría transmitírselo, y esto quizás no desde Fridays for Future, sino a título realmente personal. Mientras yo estaba viniendo para acá, salió un comunicado del cual me han consultado algunos jóvenes por acá, por los pasillos, y es que se filtró un documento, no un documento, sino 32.000 documentos, pero una noticia que lo resumía, donde se sabe que hay al menos 5 países que están tratando de revertir la acción climática, y entre ellos está Argentina, en el cual lo que tratan de retrasar es la transición energética, y que no se hable de la alimentación basada en plantas, que nosotros entendemos que es una de las formas de mitigar los efectos del calentamiento global. Entonces, nada, en ese sentido es uno de los puntos que quizás más me preocupa como delegada nacional en esta conferencia, y del cual me gustaría en algún momento buscar cuáles son las explicaciones, qué es lo que está ocurriendo, y bueno, y tratar de encontrar las mejores soluciones frente a lo que la Argentina va a proponer en esta conferencia de las partes, que como les decía al principio es crucial, es la primera luego del inicio de la pandemia, nos debería haber hecho reflexionar muchísimo todo lo que estuvimos viviendo durante el último año y medio, y realmente tengo esperanza, tengo confianza y tengo fe en que vamos a lograr afrontar este desafío, que es el mayor desafío global luego de la Segunda Guerra Mundial, y que realmente necesitamos que todos, todas y todes queden adentro de las soluciones, nadie por fuera. Y bueno, y en ese sentido yo, por mi parte, agradecerles por el espacio, por el apoyo, por el acompañamiento. Mi compromiso está 100% puesto en la acción climática y, por supuesto, desde lo local, encontrar las soluciones a problemas globales. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Ceci. Bueno, Pilar, ¿qué va a pasar? ¿Qué está previsto? ¿Qué perspectivas tenemos en esta cumbre climática? Bueno, muchas gracias, Matías, por la invitación, y gracias a todas y a todos los que están presentes. Está bueno tener una conversación respecto a este tema. También, por supuesto, haber sido precedida por otro conjunto de personas que cada una desde su rol fueron atendiendo a las condiciones existenciales del cambio climático. Cuestión que yo voy a dar por sentada, y me voy a centrar en un aspecto muy específico, que es justamente esta próxima conferencia de cambio climático que está por suceder, la 26 Conferencia de Cambio Climático de la Convención. Y quizás lo primero que quería decir antes de arrancar, toda mi alocución técnica acerca de cuáles son los principales temas,
cuáles son las principales preocupaciones, qué se puede esperar, qué no se puede esperar. También esperando de mi parte, valga la redundancia, que les interese, que sea algo que al fin y al cabo se puedan llevar en términos de esta conversación. Me preguntaba por qué esto es relevante, ¿no? O sea, ¿por qué es relevante que yo venga a hablar acá de la COP26, algo que sucede a tantos kilómetros? Vamos a tener una cantidad de noticias en los próximos 15 días respecto a cambio climático, respecto a esta conferencia. ¿Y por qué son importantes estos compromisos de algún modo? A lo largo de... Yo vengo de las relaciones internacionales, soy doctora en relaciones internacionales, vengo de nuestra casa de estudio, en ese sentido, de la Universidad Nacional de Rosario, y a veces se ve los eventos internacionales como el espacio, vamos a decir, fancy, ¿no? O sea, el espacio donde se reúnen un conjunto de gente a ganar dinero, o que gana mucha plata y hace lobby y que tiene discusiones de alto nivel mientras en el mundo sucede esto. Perdonen la honestidad y a lo mejor ya les digo, quisiera, antes de ir a la parte más técnica, quisiera decirles por qué me parece, desde mi experiencia, que una más de un montón, por qué es relevante. Si uno mira en la Argentina misma, y de hecho Marcelo se refirió a eso, uno de los temas de los que yo voy a hablar va a ser de adaptación. En la Argentina, nosotros hace por lo menos 20 años que en las conferencias internacionales decimos que la adaptación es la principal prioridad para la Argentina. Ahora, cuando hablamos de cuáles son las políticas de adaptación en el plano subnacional y nacional, ahí es donde empezamos a tener algunas dificultades, ¿no? Entonces, que nosotros tengamos un acuerdo de París que pone a la adaptación en el mismo nivel político de la mitigación, que busca financiamiento en el mismo nivel para, ¿qué significa adaptarnos? Ajustarnos a los impactos que ya tenemos, que ya están sucediendo y que van a suceder por lo menos por 50 años y que sabemos que no podemos modificar, porque el cambio climático es un fenómeno de décadas. O sea que incluso si yo hoy apago todo, por varias décadas voy a seguir experimentando todos esos efectos. O sea que incluso con una acción de mitigación, que es de reducción de emisiones y mejora de los sumideros, yo soy muy ambicioso, soy muy eficiente, me voy a energías renovables lo antes posible, hago la tarea, todo lo que tengo que hacer en términos de mitigación, por muchísimas décadas voy a tener que adaptarme a todo esto que Matías, que Ceci, que todos estaban y todas estaban comentando. Entonces, este acuerdo internacional, con sus pros y con sus contras, pues no crean que pienso que es la panacea, pero es un documento internacional donde 197 estados, y no solamente los estados, sino también otro conjunto de actores subnacionales y no estatales, no firmando, pero sí convalidando ese esfuerzo y con sus acciones constantes en ese sentido, buscan que este tema aparezca cada vez más, que la demanda social climática sea más relevante, que más organizaciones lo trabajen. ¿Qué significa que haya más demanda social climática? Bueno, que justamente suceda esto, ¿no? Lo que se dijo hace un rato, que ahora que vamos a tener elecciones, miremos esas plataformas y nos fijemos si efectivamente las personas que estamos eligiendo tienen algún tipo de propuesta respecto a este tema, si entienden de cambio climático, si entienden qué significa la adaptación, cuál es la diferencia con la mitigación. Perdonen esta infidencia, pero me pareció importante decir esto antes, porque si no se hace como este escollo, ¿no? Ah, la conferencia internacional es a la que va cierta gente siempre, que sucede a tantos kilómetros de mi casa y que no tiene nada que ver con mi realidad. Eso tiene todo que ver con nuestra realidad, porque el cambio climático tiene que ver con nuestra realidad y por el otro lado, porque se necesitan estos espacios, más allá de su éxito muy relativo, pero se necesita estos espacios para discutir sobre estas grandes transiciones que requieren financiamiento muy transversal, muy sustantivo para todos estos cambios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es sustitutivo a las acciones individuales? ¿Es sustitutivo a los planes locales? No, por supuesto, es complementario. Pero sin duda que si a nivel internacional no logramos que no haya más financiamiento para los fósiles, es mucho más difícil presionar en el plano local para no financiar fósiles. Entonces necesitamos poder jugar en todos los espacios, para decirlo de un modo un poco más claro, ¿no? Espero al menos haber, ya que utilicé estos minutos adicionales, poder haberlo hecho desde ese lugar. Así que todo lo que lean, que van a leer mucho en los diarios seguramente, que lo podamos pensar desde esa contribución de estos espacios a seguir empujando una agenda que necesitamos empujar todos. Dicho esto, algunos de los temas claves que se van a discutir en Glasgow,
vienen adeudados y algunos temas son, vamos a decir, constantes, ¿no? El primero que quiero mencionar tiene que ver más con una cuestión temática, con una cuestión de narrativa. Hay una cuestión constante dentro de las presidencias de las conferencias, desde donde yo me paro como host, como anfitrión, ¿no es cierto? Entonces, a veces uno ve que el anfitrión construye la conferencia como un hito. Bueno, acá tiene que haber un cambio trascendental. Siendo que a veces uno ve que el host, la presidencia, empieza a retroceder. Bueno, vamos a hacer algún progreso, vamos a intentar que esto avance. Y ustedes van a notar esto rápido, ¿no? Sobre todo de las presidencias propiamente, de los discursos. Y en ese sentido, Glasgow ha caminado a ambos sentidos. O sea, se le ha escuchado a la presidencia británica tanto una narrativa, digamos, de cambio de hito, de que hay que realmente poder transformar esa brecha, y también una idea de aminorar las expectativas. Y esto es una cuestión política, pero me parece que hay que tenerlo fuertemente en cuenta, porque más allá de ese discurso, nosotros, cada una, desde el rol que ocupa, digo, el de las organizaciones de la sociedad civil, los actores públicos que participan, los académicos, etcétera, tenemos que empujar que el resultado sea el mejor posible dadas las circunstancias, y no desde el primer día tirarnos al derrotero de, bueno, ya sabemos cómo es este espacio, no vamos a lograr algo mejor, ¿no? Entonces ese sería como un punto primario. Con respecto a financiamiento, que es uno de los grandes temas de esta conferencia, ¿qué es lo que se está discutiendo en términos de financiamiento? Nosotros, lamentablemente, en el Acuerdo de París no tenemos, a diferencia de mitigación y de adaptación, que sí lo tenemos, en el acuerdo tenemos metas, lo que llamamos metas de largo plazo, de mitigación y de adaptación. De financiamiento no lo logramos. Fue una de las cosas que algunos países bloquearon. Sin embargo, en la decisión, y esto sí sé que es técnico, pero lo tengo que decir de esta manera, en la decisión que acompaña el acuerdo, sí hay una pista. Esa pista, que se viene discutiendo hace nada más que 11 años, desde Cancún, desde 2010, dice que como mínimo el financiamiento de los países desarrollados a los en desarrollo tiene que ser de 100.000 millones de dólares anuales para sus acciones de mitigación y de adaptación. Entonces nosotros, ¿qué estamos discutiendo? Entre otras cosas, se está discutiendo generar un nuevo parámetro de financiamiento de largo plazo que sí o sí tiene que regir a partir de 2025 según las decisiones que se tomaron en el plano de esta propia conferencia hace 2 años. Entonces, eso es un elemento clave porque se dan cuenta que no es dinero por dinero, ustedes probablemente ya lo sepan, no es que un país va y solicita dinero para la acción climática. Todo esto se hace a través de proyectos, a través de fondos multilaterales. Los procesos son súper engorrosos, muy complejos, muy técnicos. Se necesitan expertos y expertas que sepan cómo elaborar un proyecto, cuáles son las tácticas principales, cuál es el lenguaje para hacerlo. Incluso cuestiones lingüísticas, porque tenés que manejar muy bien el inglés, porque el proyecto se presenta en inglés. Entonces, digo, hay un conjunto de barreras para poder presentar proyectos que a veces atentan contra la efectividad de esos fondos de acción climática. Entonces, no es solo, es especialmente lograr ese nuevo piso, ese número, que es lo que vamos a ver en todos los diarios, sino también es lo que está detrás. Y dentro de lo que está detrás es el acceso, o sea, que nuestros países en desarrollo no necesiten cursos de 5 años o grandes expertos técnicos para poder elaborar proyectos ante el Fondo Verde del Clima, ante el Fondo de Adaptación. Que el dinero tenga acceso directo para los estados, eso significa que nuestros países en desarrollo no necesiten presentarse con otros 50 países, con organizaciones internacionales y le termine tocando 1 millón de 200 millones repartidos entre un montón que se transforma en un negocio colectivo, ¿no es cierto? Entonces así se fuman los fondos que negociamos durante décadas. Entonces, el acceso directo significa que un Estado presenta su proyecto y accede. Entonces, ese dinero no se va a consultores externos, que no se conoce cómo funcionan, sino que realmente se vuelcan a las prioridades del país. 50 y 50, ¿qué significa? 50 mitigación, 50 adaptación. O sea, que nosotros estamos esperando que realmente, esto que les estaba mencionando previamente, ¿no? Que entender la relevancia de que no podemos seguir discutiendo en el Fondo Verde del Clima y en otros fondos la relevancia de los fondos para la adaptación. Porque, como dijimos, es una cuestión existencial. Entonces, si nosotros estamos en el Fondo Verde del Clima teniendo que explicar qué es un proyecto de adaptación, como sigue sucediendo después de 11 años de trabajo en el contexto del Fondo Verde del Clima, donde se sigue discutiendo qué es un proyecto de adaptación y qué no es. En cambio, si yo presento uno de mitigación, esto no sucede porque las reglas son claras.
se dan cuenta que todo el tiempo se construye esta narrativa de O, ¿no? Entonces tengo que elegir o mitigación o adaptación, y realmente no es desde ahí. Ya todos sabemos, el Acuerdo de París lo dice muy claro, es I, pero justamente en ese sentido, por el I, buscamos ese 50 y 50. Y otro elemento no muy, o la verdad especialmente complejo, especialmente para América Latina con respecto al financiamiento, tiene que ver con que nuestra región, como ustedes ya deben saber, tiene cada vez menos acceso a fuentes de financiamiento, particularmente en nuestros países que en algunos espacios se denominan países de renta media. Este no es un concepto aceptado en el marco de la Convención, o sea que no debería emplearse. Eso significa que todos los fondos climáticos no deberían utilizar la perspectiva de, bueno, Argentina es un país de renta media, no accede. En cambio, Tuvalu sí accede, por darles un ejemplo concreto. Sin embargo, esto sigue sucediendo. Entonces, en la práctica, la Argentina está cada vez más afuera de esos ciclos, América Latina está cada vez más afuera, y hay otras regiones que están, especialmente África, especialmente Asia, que son las que están captando gran parte de esos fondos, y de nuevo se transforma en una batalla entre países en desarrollo por quién puede acceder con todas estas dificultades que estamos planteando. Entonces también eso es un escenario muy complejo para nuestros países, donde sería esperable que América Latina pueda tener una posición común, buscando realmente no en contra de nuestros hermanos y nuestras hermanas del sur global, sino para poder ser comprendidos dentro de esa lista y que no estemos por fuera. Mercados es otro de los temas sumamente claves, el artículo 6 del Acuerdo de París. Quizás algo hayan escuchado respecto a esto. Esto es una negociación técnica, si las hay, sumamente técnica. El protocolo de Kioto, el antecesor del Acuerdo de París, tenía ya mecanismos de mercado incorporados, que hay distintas perspectivas. Mi perspectiva personal, técnica y política es que fue un fracaso, porque si no, no estaríamos donde estamos, que en gran parte no hubo adicionalidad, no hubo complementariedad, que los principios que se planteaban no fueron cumplidos, y que justamente el hecho de que no hayamos podido cerrar todavía la negociación del artículo 6 del Acuerdo de París respecto a los sistemas de mercado y no mercado, se debe, entre otras cosas, a que este artículo es una llave. Eso significa que si bien no se nos va todo el esfuerzo ahí, en gran parte, si los mecanismos de mercado permiten mecanismos, digamos, de free rider, básicamente, lo que llamamos free rider, que haya países y organizaciones que se beneficien de esfuerzos que son de otros, sin hacerlos por su propia cuenta, sin integrarse activamente y de modo ambicioso en los esfuerzos climáticos, es básicamente la semilla de la destrucción de cualquier esfuerzo que tengamos en el lado de mitigación y, por supuesto, en el lado de adaptación. Entonces, mercados tiene un potencial destructivo muy relevante. Yo no quiero ser agorera, sino todo lo contrario, es decir, tengamos en cuenta que por acá se nos puede escapar toda la ambición que podemos tener en una estrategia de largo plazo, en las contribuciones nacionales, en otros documentos, etcétera, ¿no? La Argentina en este caso tiene quizás ciertas prioridades concretas en lo que hace a mercado, que hace particularmente a los beneficios para adaptación, que es uno de los temas que tradicionalmente la Argentina defendió. Lo dejo ahí por tiempo. Quiero ir a adaptación y quiero hacerles una mención de las estrategias de largo plazo. Como les dije, la adaptación es la prioridad discursiva de todos los países en desarrollo, literalmente, o sea, el G77 más China, 134 de 197 países, durante más de 20 años hemos planteado que la prioridad es la adaptación para nosotros por subsistencia. En ese sentido, dentro de esta conferencia, la adaptación tiene muchos problemas, en el sentido de que una de las grandes cuestiones que se discute tiene que ver con el progreso colectivo de esa meta de largo plazo de adaptación, que se llama Meta Global de Adaptación, que tiene un problema muy fácil de entender, aunque muy complejo de resolver, que es que en términos de mitigación nosotros tenemos una métrica común, que son las emisiones, ¿no? O sea, las emisiones de dióxido de carbono equivalente. Entonces, de ese modo yo puedo decir que las emisiones en 2 puntos completamente de la Tierra, si bien no tienen los mismos costos, si bien no tienen los mismos impactos, etcétera,
es una métrica común. Una emisión es una emisión en todos lados. En adaptación esto no es así, es totalmente territorial, es totalmente localizado, depende de los contextos socioeconómicos, de las poblaciones, etcétera, etcétera. Entonces, al no tener métricas comunes y realmente tener esta perspectiva, durante muchísimos años esto ha sido un argumento de muchos actores para que la adaptación no avanzara lo suficientemente en el plano internacional porque, no, la adaptación es local. Y esto es un error, porque una cosa es que uno plantee que la planificación local de adaptación es clave, por todo esto que les digo, o sea, que la planificación desde el territorio, de las comunidades basadas en ecosistemas, como decía Ceci, tiene que ser la base de nuestra política. Y otra cosa es no comprender que los esfuerzos y la cooperación de adaptación en el plano internacional es la que nos acerca al financiamiento, es la que nos acerca a la cooperación en materia de monitoreo y transparencia, es la que nos permite ser trazables, etcétera, etcétera, ¿no? Y para eso tenemos espacios técnicos para la cooperación. Nosotros solos, como país, no podemos empujar en ninguno de esos espacios. En cambio, para eso está el Comité de Adaptación, para eso hay diferentes comisiones y espacios para poder discutir estos aspectos. Entonces, la meta global de adaptación va a ser uno de los temas quizás más sustantivos dentro de esa discusión. Seguramente no lo vamos a ver mucho en los periódicos, pero es uno de los temas más sustantivos. Y a su vez, cómo la adaptación entra dentro de un proceso global que es el balance mundial. Yo no sé si habrán escuchado de esto, pero una de las innovaciones que tiene el Acuerdo de París es que cada 5 años se va a celebrar un proceso de evaluación colectiva que se llama balance mundial. Dentro de ese proceso, que para su conocimiento está empezando este año mismo y que va a finalizar en su primera versión en 2023, o sea que vamos a tener este periodo en sus 3 etapas, primero de recopilación técnica de datos, segundo de análisis de todos esos datos y tercero de alto nivel político para la toma de decisiones, la búsqueda es que como resultado de estos balances, nosotros sepamos dónde estamos y cómo estamos, ¿no? O sea, qué bien, qué mal lo estamos haciendo en términos de financiamiento, de adaptación, de mitigación, de tecnología. Y si bien ustedes pueden decir, pero para eso está la ciencia climática, nosotros ya sabemos por el IPCC que no lo estamos haciendo bien. Sí, pero no es exactamente la misma información, porque el IPCC nos arroja información relativa a mitigación y adaptación, no nos arroja información respecto a financiamiento, a tecnología y a capacidades, que es información política que desarrolla la Convención, y por el otro lado, de nuevo, es complementario, es decir, la Convención es el órgano político que utiliza la información científica que provee la mejor ciencia climática disponible del IPCC para la toma de decisiones, o sea que la toma de decisiones política es la de la Convención. Entonces, en ese sentido, el balance mundial es una gran oportunidad y una gran responsabilidad para revisar justamente cada uno de esos puntos, todos los puntos, no solamente mitigación, no solamente adaptación, sino todos los aspectos que integran el Acuerdo de París. Y en ese sentido, justamente, este año va a ser sumamente clave para poder dar mayores garantías acerca de qué va a pasar, cómo vamos a recopilar esa información. Bueno, que sé de nuevo que quizás es algo más técnico, pero me parece que es importante. El último tema que les quiero traer, y ya con esto termino, no me miren los relojes, yo también me tengo que ir, ya nos vamos, quédense tranquilos. El otro tema tiene que ver con las estrategias de largo plazo. Las estrategias de largo plazo, hace un ratito Matías lo había proyectado, hay muchos países de la Convención que ya presentaron sus estrategias de largo plazo. La Argentina, por ejemplo, dijo que la va a presentar en la conferencia, esperamos que así sea. Estas estrategias de largo plazo son nada más ni nada menos que las hojas de ruta de cómo vamos a llegar a 2050. Porque uno escucha a X presidente, X presidenta que compromete a su país, lo cual es sumamente relevante, diciendo China, Argentina, Bolivia, Venezuela, la Unión Europea va a ser carbono neutral a 2050. Fantástico, pero la hoja de ruta se requiere como para poder entender cómo vamos a llegar. Es decir, qué va a pasar con todas estas acciones que los distintos colegas y amigos de los paneles fueron mencionando, ¿no? O sea, cómo lo vamos a hacer a través de renovables, cómo lo vamos a hacer a través de agricultura, ganadería, que de hecho entre esos dos sectores son el 90% de nuestras emisiones. Cuáles son las acciones de adaptación que estamos haciendo y vamos a hacer de acá a 2050 para ser resilientes, reducir la vulnerabilidad e incrementar la adaptación, que es lo que dice la meta. Entonces, todo eso y mucho más tiene que aparecer en nuestras estrategias de largo plazo.
Es esperable que en esta conferencia, primero, muchos más países presenten sus hojas de ruta, que miremos esas hojas de ruta con toda la lupa necesaria para evitar el greenwashing, o sea, esto de que se presenta porque hay que presentar y en realidad de hoja de ruta no tiene nada, o sea, que en realidad es el discurso ampliado, pero no queda muy claro cómo se va a alcanzar esa carbono neutralidad y la resiliencia en términos de adaptación. Y por el otro lado también se va a discutir si va a haber ciclos, si no va a haber ciclos de presentación, que quizás es algo adicional. Para finalizar por mi parte, les quiero decir que un poco qué es lo que podríamos esperar, ¿no es cierto? Y acá siendo realistas, yo creo que lo que podemos esperar es noticias claras en términos de financiamiento, esa meta la tenemos que tener. Por el otro lado, no sé si lo vamos a alcanzar, sería muy deseable tener el 50 y 50, hay muchos países desarrollados que se oponen al 50 y 50, pero me parece que bueno, sería algo muy deseable. No creo que podamos alcanzar mucha claridad respecto al acceso de América Latina, lamentablemente, pero bueno, lo quiero dejar levantado porque me parece que es algo que hay que empujar y ojalá que América Latina pueda ponerse lo suficientemente fuerte como para empujarlo. En términos de adaptación, creo que va a haber una primera hoja de ruta para las metas globales de adaptación, eso está políticamente muy conversado, es simplemente el cuándo, primera, segunda semana, pero creo que se va a alcanzar. Y con respecto al balance mundial, creo que no tenemos que esperar, lamentablemente no creo que vamos a tener tantas novedades, ¿no? O sea que creo que se va a dejar mucha amplitud al proceso técnico a lo largo de los próximos 3 años. Sé que fue mucha información, normalmente mis presentaciones las tienen, estoy a disposición, está a disposición mi correo electrónico para cualquier cosa que les pueda servir, si tienen preguntas respecto a la conferencia, durante la conferencia, realmente la idea es servir, es que cualquier cosa que sepa está a disposición del Consejo y de todas y todos ustedes, de las organizaciones, que realmente hagan uso en función de las necesidades o la oportunidad que tengan, hagan uso de lo que sea que se haya desarrollado, está a disposición. Muchas gracias por la oportunidad y que las jornadas continúen también. Muchísimas gracias, Pilar. Éxitos el lunes, que tenés el viaje a Glasgow, y muchísimas gracias por haber participado, concejal Meña, concejal Seno, muchísimas gracias, y a las organizaciones y a todos los que estuvieron. Continuamos a partir de las 2 de la tarde por el canal de YouTube del Observatorio Ambiental, así que va a continuar la jornada. Muchas gracias.